Así que abran sus Biblias, por favor. Salmos capítulo 35 y capítulo 36. Estos son dos salmos de David. El primero tiene que ver con una oración quizás diferente que vamos a ver en David el día de hoy, porque hemos estado viendo cómo a través de la vida de David podemos ver el corazón que había en él, cómo él ha aprendido a confiar, ha aprendido a esperar en Dios. Pero este es uno de los salmos que se le conocen como salmos imprecatorios, ¿sí? Imprecatorios, quiere decir que son salmos donde David le pide directamente a Dios que derrote y destruya a los enemigos, ¿sí? Lo vamos a ir viendo el día de hoy. El salmo lo vamos a dividir en tres partes y vamos a ver cómo David levanta un clamor y le pide a Dios que obre, y al final de la primera parte termina alabando a Dios. Y luego la segunda, otra vez, vuelve a pedir que Dios le responda y después le pide o termina alabando a Dios. Y la tercera, de la misma manera. Esto en el capítulo 35. El capítulo 36 será un poquito diferente porque David nos va a poner dos líneas. La primera nos habla de una condición general y la segunda es cómo Dios responde ante ello. Pero vamos principalmente al capítulo 35. Y es que ¿cuántos de nosotros, si leemos el título, dice plegaria pidiendo ser librado de los enemigos? Y la pregunta que tendría que hacerte el día de hoy: ¿cuántos de ustedes tienen un enemigo? ¿O cuántos de ustedes han tenido algún enemigo? ¿Sí? Interesante, porque de repente al mencionar este tipo de enemigos pudiéramos pensar en aquellas personas que nos lastiman, que nos dañan, que nos ofenden, que hablan mal de nosotros, que muchas veces no les hemos hecho nada y ellos se ensañan en nosotros, y que muchas veces uno se desespera y dice: ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué está sucediendo? Lo que vamos a leer hoy es muy parecido con lo que David está sucediendo, le está pasando. Y cuando de repente hay gente que se levanta para hablar mal de ti, ¿sí? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que hay gente que ha hablado mal de ustedes? ¿Verdad que sí, verdad? A unos dirían, hasta puedo levantar las dos manos. ¿Por qué? Porque a veces es muy común que hay gente que se levanta y que a veces uno dice: yo ni le he hecho nada. Es más, yo ni le hablo. Y no sé por qué dice que no le caigo, por qué me quiere correr, o por qué me habla mal de mí, o por qué me está insultando, por qué inventó eso. Y de repente, pues bueno, no es fácil enfrentar una situación así. Lo que hoy Dios quiere, creo que es que podamos aprender a que al final de todo Dios va a actuar y Dios va a obrar conforme a su propósito. Dice ahí, plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. Y incluso alguien pudiera pensar al leer este capítulo: entonces yo puedo orar en contra de mis enemigos. Veamos, antes de ver eso, vamos tantito a Mateo capítulo 5 verso 43. En Mateo 5, 43 al 48, Jesús nos enseña lo que habla acerca de los enemigos, ¿sí? Porque creo que podemos ver que hay una gran diferencia en lo que a veces se enseña en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Mira lo que dice Mateo 5, 43. Esto es el Sermón del Monte. Esto es Jesús enseñando, y mira lo que dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, y esto es lo que Jesús viene a cambiar, y mira lo que nos dice: por si tú estás pasando una situación donde alguien se está levantando contra ti, o alguien te está dañando, lastimando o hiriéndote,
Mira lo que Dios te quiere enseñar el día de hoy. Dice Jesús que es Dios, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. No solamente amarlos, sino bendecid a los que os maldicen. Y luego dice, haced bien a los que os aborrecen. Yo no le caigo bien. Ya anda hablando mal de mí y hasta me quiere correr. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que amarlo, tengo que bendecirlo, tengo que hacerle bien. Y no termina ahí, incluso dice, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y Él nos pone el ejemplo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y luego nos pone Jesús una gran pregunta que dice, porque si amáis a los que os aman, pues ¿qué recompensa tendréis? Es bien fácil, ¿no? Todos tenemos también a alguien que nos ama, ¿no? Que consideramos nuestro amigo, una persona muy especial, y que es bien fácil amarlo. ¿Por qué? Porque nos ha demostrado su amor. Y Jesús dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? O sea, la gente que no me conoce también lo hace. ¿Qué hay de diferencia? Verso 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Pareciera que Jesús está diciendo pues si tú amas, si tú saludas y tratas bien a los que te tratan bien, pues es lo mismo que todos los demás. Ahí no haces nada diferente. Y entonces Jesús dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces la Biblia me habla a que yo tengo que amar, orar, bendecir, ayudar a aquellos a los cuales que incluso yo pudiera considerar que son enemigos, o es gente que se le han levantado, que me han dañado, que me han lastimado, o que lo están haciendo ahorita, lo han hecho. De repente ahí dice, es que es bien difícil perdonar. Claro, pero eso es lo que Jesús o lo que Dios está pidiendo sobre nosotros, ¿sí? Mira lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Y este es un mensaje a la iglesia. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y este versículo 12 es el importante. Dice, porque no tenemos lucha o una discusión o un pleito contra sangre y carne. O sea, en otras palabras, esa persona que se está levantando contra ti, que te habla, que te lastima, que actúa mal, que actúa de tal manera que te está lastimando y te está dañando, Dios te quiere enseñar que tú no tienes una lucha ni una batalla con esa persona. Incluso, en otras palabras, ni él debe de ser tu enemigo. Al contrario, tienes que amarlo, bendecirlo, ayudarlo, orar por él, hacerle bien. Porque nuestra lucha me dice que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces tienen que aprender algo. Si Dios permite que algo me esté afectando y dañando, es porque me quiere enseñar algo. ¿Sí o no? ¿Qué me quiere enseñar? Otra vez, porque a lo mejor no se escuchó. Si alguien se levanta contra ti y te difama y te hiere y habla mal de ti y te miente y te trata mal y te defrauda, no sé, y Dios lo permite, ¿por qué lo está permitiendo Dios? Porque quiere enseñarnos a amar, a perdonar, a bendecir y a ser perfecto como Él es perfecto. ¿Cuántas veces no le hemos ofendido a Dios?
¿Cuántas veces no hemos sido infieles a Dios? ¿Cuántas veces no hemos hablado mal de alguien? Es a Dios. ¿Y qué hace Dios? Nos perdona y su misericordia es nueva cada día. Dios quiere que nosotros seamos como Él es, aunque a veces no es fácil. David va a pedirle a Dios que Dios obre, y hoy vamos a poder aprender eso, ¿sí? Regresamos a Salmos capítulo 35 y ahora sí oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a entender lo que nos quiere hablar en esta porción. Dios, te doy gracias porque tú eres bueno y porque eres fiel. Gracias por tu palabra. Háblanos, enséñanos y cumple tu propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Versículo 1, capítulo 35. Mira la oración de David que hace. Interesante o importante. No se sabe en qué momento David escribió este salmo. Mucho tiempo tuvo enemigos, pero muchos consideran que el versículo 1 tiene que ver en el momento en que David estaba con Saúl. En dos ocasiones Saúl trató de matar a David. David estaba tocando y de repente estaba ahí, y lo que hace Saúl es aventarle la lanza. Él se quita, y algunos consideran que en ese momento o en ese tiempo es cuando él escribe este salmo, pidiendo que sea Dios el que obre. Y no vemos, importantísimo que tengamos en nuestra mente, no vemos a David nunca levantándose contra Saúl. Igual, en dos ocasiones David tiene oportunidad de acabar con Saúl. En una ocasión estaba en una cueva y Saúl entra para hacer sus necesidades, y David estaba ahí y pudo haberlo matado. ¿Y qué es lo que hace David? Le corta un pedazo ahí de su vestimenta, no del manto. Y de repente David le dice: hey, mira, yo estuve ahí y no te hice nada. En otra ocasión está dormido, está acostado a Saúl, y David entra y le quita la espada. Igual, y le grita: Saúl, aquí está tu espada, y yo pude matarte y no te hice nada. Incluso cuando Saúl es muerto, o el joven mata a Saúl, David lo venga. O sea, nunca vemos a David vengándose. Eso es importante. Nunca vemos a David defendiéndose. Nunca vemos a David dañando a aquel que se había levantado contra él. En todo momento, lo vamos a leer, David le pide a Dios que él sea el que actúe, y es Dios el que va a obrar. Y creo que eso también tendríamos que aprender el día de hoy, porque no se trata que Dios haga lo que yo quiero, se trata que Dios haga su perfecta voluntad. Versículo 1 dice, David le dice a Dios: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma: yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová y se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que
le despoja. Esta primera parte vemos a David pidiéndole a Dios que él salga a pelear, que sea David, Dios el que se levante para contender contra aquellos que se han levantado contra David. En el versículo 1 le dice, pues tú pelea contra los que se han levantado contra mí. En el versículo 2 le dice, agarra el escudo, dice ahí el pavés. El pavés era un escudo el cual era completo, en el cual se podía cubrir una persona por completo, no solamente un escudo a la mitad, sino un escudo completo. Y entonces le está diciendo David a Dios, tú levanta ese escudo. Él dice ahí, levántate en mi ayuda. Y interesante, porque a diferencia de otra donde dice tú eres mi escudo, tú eres mi roca, en ti me refugio, en esta ocasión en el versículo 3 le dice, y saca la lanza. O sea, atácales, dañan, lastímalos. A aquellos que se levantan contra mí, aquellos que se levantan para perseguirme. Lo que David quiere, según el versículo 3, es escuchar la voz de Dios, que Dios le dice, yo soy tu salvación. Recordemos que muchas veces David clamaba a Dios porque Dios no le respondía al instante. A veces Dios dejaba que David pasara un proceso fuerte. A veces cuando hemos estado leyendo que decía David, respóndeme cuando a ti clamo. Porque de repente hay momentos en que levantamos nuestra oración a Dios y Dios no es que tarde en responder, pero es que los tiempos de Dios son diferentes a nuestros tiempos. Y lo que David estaba diciendo, quizás llegue un momento donde David dice, pues tú levántate y tú pelea. Yo no voy a pelear. Tú pones el escudo, tú sacas la espada y yo solamente quiero escuchar que tú me vas a salvar. Pero pareciera que Dios todavía no le dice nada. Por eso dice ahí, di a mi alma, yo anhelo escuchar a mi alma que tú vas a decir, yo soy tu salvación. Y entonces David empieza a decir, pues confunde y avergüenza a aquellos que buscan mi vida, porque querían acabar con él, querían matarlo. Interesante, porque incluso dos veces aquí en el versículo 5 y en el versículo 6 dice, el ángel de Jehová, primero le dice, los acose. Y luego dice, el ángel de Jehová los persiga. Y cuando nosotros hablamos del ángel de Jehová, no me está hablando de un ángel enviado por Dios, sino normalmente cuando hablamos del ángel de Jehová, este ángel es Dios mismo. Este ángel es Jesús. Y es fuerte porque es David diciéndole, Jesús, tú atácales. Además, Jesús, que ellos caigan cuando tú los estás persiguiendo. Y se escucha la angustia de David, porque David dice en el versículo 7, dice dos veces, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Entonces está David diciéndole, yo no sé por qué se han levantado contra mí. Yo no les hice nada. Como muchas veces pudiéramos nosotros pensar de esta misma manera. Y David dice, no hay una causa, no hay un motivo, no hay un por qué. Sin embargo, él está pidiendo que Dios sea el que se levante, el que Dios sea el que los persiga, Dios sea el que los acose. ¿Sí? Y lo que está esperando David simplemente es gloriarse en Dios, sabiendo que Él es el que va a actuar y va a responder. Por eso en el versículo 9 y versículo 10 termina esta primera parte con una adoración, una alabanza, porque dice así, entonces mi alma se alegrará en Jehová. Y esto me habla que es en futuro, ¿no? O sea, cuando Dios se levante, cuando Dios pelee, cuando Dios los persiga, cuando Dios los acabe, cuando Dios luche contra ellos, bueno, en ese momento mi alma se va a alegrar en Jehová. Interesante.
Porque David no dice: y entonces mi alma se alegrará cuando los vea destruidos. Quizás así pensaríamos nosotros. Pero David no se está alegrando en lo que le pasa mal a esa gente. Él se quiere alegrar y se quiere gozar. ¿En quién? En Jehová. Y dice ahí: se regocijará mi alma en su salvación. O sea, muchas veces la gente se levanta contra nosotros, nos ofende, nos lastima, nos hiere, y a veces oramos de esta manera: Dios, yo no sé por qué lo están haciendo, pero lo que ellos quieren para mí, tú devuélveselos. Y a veces pudiéramos decir: y 7 veces más caiga sobre sus vidas y arruínalos. Quieren correrme de mi trabajo, Dios, pues que mejor se vayan ellos. Entonces, se oye a lo mejor muy espiritual, pero creo que no tiene nada que ver con el corazón de Dios. Porque en mi oración tendría que ser diferente. Dios, pues ellos no te conocen, ellos no saben actuar bien, ten misericordia de ellos. Que si es tu voluntad que yo pierda mi trabajo, tú sabes, pero yo pido para que tú los bendigas a ellos y que ellos no pierdan su trabajo. Eso es diferente, ¿no es cierto? Creo que de esta manera David está orando. De esta manera dice David: mi alma se alegrará en Jehová y se va a regocijar en tu salvación, en él. Incluso dice el versículo 10: todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él. O sea, el gozo de David no está en lo que le pasa a la gente. El gozo de David está en lo que Dios va a hacer en su vida. Y creo que viéndolo de la manera en el Nuevo Testamento, es como si cuando Dios nos dice en su palabra: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, no en la gente, no en la situación, no en las circunstancias, sino puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Una vez más, hemos estado aprendiendo que todo lo que nos sucede siempre es conforme a la voluntad de Dios. Y si Dios está permitiendo eso en tu vida, tenemos que decir: Dios, tu obra. Si estuviéramos nada más en el Antiguo Testamento, a lo mejor tendríamos que decirle: ora como David y dile: Dios, acaba con ellos, ¿no? Levántate y sálvame. Pero como estamos ahora en el tiempo de Jesús, no es acaba con ellos, sino es ten misericordia. ¿Qué hizo Jesús en la cruz de Calvario? Cuando estaba siendo golpeado, azotado, estaban matando, Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Creo que es un gran ejemplo, ¿no? Jesús pudo haber hecho algo, nomás decir: Padre, ahora, y acaba con todos. Pero él estaba esperando en la salvación de su Padre, no en lo que él podría ser. Mira esta segunda parte, versículo 11. Creo que a lo mejor algunos de aquí nos vamos a identificar más con esta parte. Dice: se levantan testigos malvados. Un testigo es alguien que habla o que dice algo que es mentira, porque son malvados. Dice: de lo que no sé me preguntan. En otra versión es que lo estaban acusando de otros asesinatos y pareciera que él dijera: no sé de qué estás hablando. Dice: me devuelven mal por bien. Creo que ahí nos vamos identificando. Dice: para afligir mi alma. Dice: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron de mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truanes crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré
en grande congregación, te alabaré entre numerosos pueblos, o entre numeroso pueblo. Y es la segunda parte. Creo que de repente esto a lo mejor nos puede identificarse más de repente con nosotros, porque empieza David a decir: esa gente se ha levantado contra mí, gente malvada. Incluso dice: yo actué bien y ellos me pagaron mal. Incluso dice: cuando ellos se enfermaron, yo me vestí de cilicio. Esto habla de dolor, me dolí con ellos. Incluso dice: afligí con ayuno mi alma, mi corazón, yo me dolí por lo que ellos estaban pasando. Interesante, porque David incluso dice: y mi oración se volvía en mi seno. Entonces me doy cuenta que David estaba orando por ellos. Si imagínate David, si es el momento con el rey Saúl, imagínate la oración de David es: Señor, pues yo le tocaba cuando se sentía mal, yo ministraba porque había un espíritu malo de parte tuyo en él. Incluso yo oraba por él. Y la pregunta podría ser de esta manera: ¿has orado por aquellos que se han levantado contra ti? ¿O estás orando por aquellos que están difamándote en este momento? ¿Estás orando por aquellos que te han lastimado, que han herido tu corazón? Porque David lo hizo. Dice David: como por mi compañero, o como si fuera mi hermano. Es más, como cuando alguien se muere su mamá, dice, y el dolor, dice: yo me humillé y yo guardé el mismo dolor. Yo fui como si fuera su hermano. O sea, David dice: yo me porté bien en todo momento, en ningún momento he fallado. Ahorita por eso decía: sin causa se han levantado contra mí. ¿Y qué hacen ellos? Dice: se alegraron en mi adversidad. Ellos se burlan, ellos se ríen. Es más, se juntan para lastimarme. Y creo que como muchas veces nosotros hemos dicho, dice David: y yo no lo entendía. Y decía: ¿pero por qué? ¿En qué momento hice yo algo? ¿En qué momento he actuado mal para que esa persona reaccione así? Dice: han venido como lisonjeros, o sea, me hablan bien, pero después se burlan porque son escarnecedores. Y truanes, me habla de perversidad, hacen mal contra mí, tanto así que ellos quieren verme destruido. Y hay un clamor, yo veo un clamor en el versículo 17, donde David le dice: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? ¿Hasta cuándo verás que la gente me lastima, que la gente habla mal de mí, que la gente me está hiriendo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no haces nada? Eso le dice ahí: rescata mi alma. Y termina con una adoración, una alabanza, y dice: independientemente de lo que está pasando y que no entiendo por qué pasa, yo te voy a confesar en gran congregación. O sea, voy a hablar de ti y te voy a alabar entre numeroso pueblo. Es más, yo voy a reunir a todos y te voy a alabar. ¿Por qué? Porque lo que me está sucediendo, lo que me está pasando, no tiene nada que ver con lo bueno y lo fiel que tú eres en mi vida. O sea, en otras palabras, lo que está en mi alrededor no debe de afectar mi relación y mi intimidad con Dios. Si otros se levantan, si ahorita Dios no ha respondido, si yo he orado y Dios no ha hecho nada hasta ahorita, bueno, lo va a hacer a su tiempo. Y yo tengo que hacer, confesarlo a Él, tengo que alabarle en todo momento, porque en medio de la prueba Dios se quiere glorificar en mi vida. Y eso es lo que está diciendo David. La tercera parte dice: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz. Contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Dice: ensancharon contra mí su boca y dijeron: ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete
y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, ea, alma nuestra. No digan, le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Y otra vez, esta tercera parte, David está diciéndole a Dios, Dios, ayúdame, rescátame. Se ha levantado contra mí. Dice, ellos se alegran contra mí para destruirme. Se juntan. También dice ahí, en su boca dicen, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Y este es como que hemos visto que está derrotado, que va a ser destruido. E incluso le dice David a Dios, muévete, despierta para hacerme justicia. Lo que les decía, pareciera que a lo mejor David sentía que Dios no estaba actuando. Él pensaba o sentía como que Dios está dormido. Y entonces en su clamor le dice, muévete, Señor, despierta, haz justicia, ¿sí? Defiéndeme mi causa. Y me llama la atención que en el versículo 24 David no dice, y júzgame porque yo soy justo y no les he hecho nada, sino que David lo que está apelando no es en que él no ha hecho nada, sino lo que David está apelando es que Dios es justo y Él es el que va a pagar cada uno según sus obras. Hay una porción de la palabra donde dice Dios, la venganza es mía, yo pagaré. Y otra vez, lo más lógico es decirle, Dios, levántate, sé mi vengador y acaba con ellos. Pero creo que lo que Jesús me enseña ahora es aprender a entender algo. Dios se da cuenta de todo lo que nos hacen, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Dejarle todo en las manos ¿de quién? De Dios. Y decirle, ten misericordia con esa persona que se ha levantado contra mí. Eso es lo que tengo que decir. Aunque Dios en su justicia, Él va a ser justo y se tiene que vengar, nos va a vengar. Y yo tengo que aprender a hacer o pedir esa misericordia a Dios. Yo tengo que apelar a esa misericordia que Dios puede mostrar. Al final David termina diciendo en el mismo capítulo, dice, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Invita a los demás, vamos a cantar y vamos a alegrarse. Pero miren lo que dice, y digan, no digan David es bueno, no dice eso. No digan David es justo, no, y dice, y digan, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. En otras palabras, pareciera que David nos está enseñando que si estamos pasando por un momento así, mi yo tengo que glorificar y exaltar a Dios en medio de esa situación. Es más, versículo 28 dice, y mi lengua hablará de lo que me hicieron. ¿Así dice? Mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. O sea, yo me imagino a David orando, a lo mejor quejándose, pero orando y quejándose ¿con quién? Con Dios. Pero hacia los demás, alabanza a Dios, exaltación a Dios y sabiendo que Dios cumplirá su propósito en su vida.
Creo que es importante o es bueno que podamos entender esto. Por si estás pasando por un momento así, o Dios te va a meter por un momento así, que sepas que es Dios el que va a obrar. Y yo no me tengo que defender. Yo no tengo que pelear. Yo tengo que amar, perdonar, bendecir, hacer bien e interceder por la persona. El capítulo 36. El capítulo 36 también es un salmo de David. Perdón, interesante que dice, en este le dicen siervo de Jehová. Y se divide este capítulo en dos partes. El título es La misericordia de Dios. Y creo que David hace un contraste en lo que hay en el hombre. Lo primero que vamos a ver es lo que hay en el hombre, y lo segundo es cómo Dios responde. Dice el versículo 1 del capítulo 36: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Han dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Estos primeros 4 versículos creo que me describen lo que hay en el corazón del hombre. Y creo que no solamente es en el tiempo que David está viviendo, sino que el día de hoy es lo mismo que podemos estar viendo a nuestro alrededor. Cuando dice ahí la iniquidad del impío, la iniquidad me habla de maldad, de pecado, de sobrepasar los límites que Dios ha establecido. Del impío es lo contrario a una persona piadosa. Una persona piadosa es aquel que hace lo que a Dios le agrada. Una persona impía es una persona que hace lo malo ante los ojos de Dios. Entonces David está diciendo, yo veo en el corazón del impío, veo su pecado, veo su iniquidad. ¿Y qué es lo que mueve todo esto? Dice que no hay temor delante de sus ojos. O sea, una persona que está viviendo en pecado, una persona que no agrada a Dios, una persona que está haciendo pecado constantemente, es una persona que no teme a Dios, y no teme a Dios simplemente porque no le conoce. Bueno, aunque hay gente que está en la iglesia y ha escuchado de Dios y conoce de Dios, y aún así vive de una manera desordenada. Porque a lo mejor lo que estamos viendo ahorita del capítulo 35 lo hacíamos referencia a gente que está fuera de la iglesia, pero puede ser que dentro incluso de la misma iglesia pueda haber alguien que está actuando no de una manera correcta. ¿Y qué sucede? El problema es que no hay temor de Dios en su vida. Y les decía, creo que es lo mismo que vemos el día de hoy. Es increíble, vemos cada rato en las noticias, en las redes, es increíble cómo vemos tantas muertes, abusos, que robaron en tal parte, balaceras en tal parte. Es increíble cómo la maldad del hombre ha ido avanzando, ha ido creciendo. Y eso simplemente, vuelvo a decir, no hay temor de Dios. Dice ahí en el versículo 2, se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. O sea, ellos dicen, no pasa nada, yo puedo hacer pecado, puedo vivir en maldad, puedo hacer lo que a Dios no le agrada, puedo hacer, y nunca, a mí no me va a pasar nada. Por eso dice ahí, en su iniquidad no será hallada ni tampoco será aborrecida. No les va a suceder nada en su vida. Sus palabras, ¿qué hay en sus palabras? Iniquidad, pecado. Es increíble lo que hoy a veces se escucha, cómo hablan. Fraude, mentira, engaño, dañar, lastimar.
Incluso dice ahí, y esto es lo que ha sucedido en el hombre, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. El hombre se ha vuelto a la maldad, a lo que hay en su corazón, y de repente lo vemos hacer cosas increíbles. Por eso dice ahí, está en camino no bueno y el mal no aborrece. Mira lo que dice Proverbios. Vamos nada más a leer dos versículos. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 dice de esta manera: el temor de Jehová. Aquí vamos a entender y ver qué es una definición del temor de Jehová o el temor a Dios. El temor de Jehová es, ¿qué dice? Aborrecer el mal. Si una persona que practica el mal, que está haciendo maldad y piensa en hacer maldad, es una persona que no tiene el temor de Dios. Está claro, ¿no? Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea, me habla que eso es la gente que no tiene el temor. Es una persona que es soberbia. A mí no me tienes que decir lo que tengo que hacer. Yo sé mis propios caminos. La arrogancia es, yo todo lo he logrado. ¿Sí? Una boca perversa, hablar mal. Y eso es el pecado. El otro versículo es Proverbios 16:6. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O sea, ¿quieres apartarte del mal? ¿Quieres que la gente deje de hacer lo malo? Necesitan el temor de Dios. Por eso David está viendo lo que hay en los hombres, esa maldad, esa violencia, y él está viendo cómo en su corazón no hay temor de Dios. Pudiéramos estar pensando incluso David pensando en Saúl. Saúl conocía a Dios. A Saúl Dios lo puso como rey. Y quizás David no puede entender cómo ahora Saúl quiere acabar con su vida. Y lo único que tiene que ver David y pensar es que en este hombre, en Saúl, no hay temor de Dios. Y si ves su historia, su historia, te darás cuenta de que no había temor. Veamos el contraste. Porque puede ser muy grande el pecado, puede ser muy grande la maldad que hay en el hombre, puede ser muy grande la violencia que puede ver el hombre, pero es mucho más grande la misericordia de Dios. Dice versículo 5: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Llega un momento donde David, después de ver la maldad y la violencia y la falta del temor de Dios, que David apela a la misericordia de Dios. Dice David que la misericordia de Dios llega hasta los cielos. Y eso me habla de algo que es muy alto, muy grande, que no podemos nosotros
sobrepasar o quedar fuera de su misericordia. Incluso marca misericordia, ni habla de fidelidad, porque es fiel, ni habla de su justicia y de sus juicios. Tanto así que Dios sigue conservando al hombre a pesar de lo que el hombre le ha hecho. Y eso es increíble. Cuando uno lee la historia del pueblo de Israel y después de ver todo lo que le hicieron a Dios, es increíble cómo Dios aún sigue amando y sigue siendo fiel a las promesas que Dios le hizo a su pueblo. Tanto así que en la segunda venida va a venir a salvar y a sentarse para reinar y juzgar con justicia todas las naciones. Es increíble. Él es fiel, Él es misericordioso. Por eso llega el momento en el versículo 7 que David le dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Y aquí la palabra misericordia significa amor inagotable. O sea, quizás David está diciendo, en otras palabras, es qué precioso, qué bonito, qué hermoso es tu amor. Ese amor que nunca se acaba. Incluso llega a decir: por ese amor que tú tienes con ellos, por eso ellos se refugian y se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuando viene esta idea de la sombra de tus alas, la idea es como cuando una gallina tiene a sus pollitos. No sé si los han visto, ¿no? Pero está la gallina y sus pollitos ahí están, y cuando de repente tienen que proteger, la gallina abre sus alas, se mete en los pollitos y lo cuida. Y la gallina puede dar su vida por defender a sus polluelos. Entonces David está diciendo: tu amor es tan grande, tan hermoso, inagotable, que por eso la gente se acerca para refugiarse en ti. Y incluso dice ahí: y serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y creo que es lo que cantábamos hace rato, ¿sí? Si tenemos a Dios, a Jesús, lo tenemos todo. Fuera de Él, nada necesitamos. De Él es suficiente. Jesús le dice a la mujer samaritana que cualquiera que volviera a tomar agua de esa, que tuviera sed y tomara de esa agua, volverá a tener sed. Pero de aquel que tomare del agua que Él le da, no volverá a tener sed jamás, sino de que su interior correrán ríos de agua viva. Y es Dios el que puede saciar la necesidad que hay en ti. En su amor, en su gracia, en su misericordia, en su fidelidad, te va a saciar. Incluso dice ahí: de la grosura de tu casa. Y esto es tan hermoso. ¿Por qué? Porque hasta Dios fue a prepararnos un lugar, una morada, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y la bendición de Dios vendrá como un torrente, como ríos, para deleitarnos, para alegrarnos en lo que Dios ha hecho. Dice el salmista: porque contigo está el manantial de vida. ¿Quieres tener vida? Vida eterna, vida abundante. En Jesús lo podemos encontrar, en Dios. Dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dice el salmista: en tu luz veremos la luz. Y es que el problema es que aunque la luz vino al mundo, la gente amó más las tinieblas que a la luz. Mira lo que dice en Juan 3:19 al 21. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces el salmista sabe que la luz está en Dios. Fuera de Él hay maldad, hay tinieblas, pero en Él hay luz. Cuando David está hablando de lo que Dios es, de su misericordia y todo, en el versículo 10 dice: extiende tu misericordia ¿a quiénes? A los que te conocen. Y esto me habla de aquellos que tienen una relación con Dios. Dice: y tu justicia a los rectos de corazón.
Lo que nosotros tenemos que aprender es poder venir a Dios para que Él pueda transformar nuestra vida. Y tenemos que decidir cómo queremos vivir. Sin temor de Dios, haciendo lo malo, amando las tinieblas, o en la misericordia de Dios y en su amor inagotable. Para terminar, Isaías 55:7. Para terminar, Isaías 55:7 dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Otra vez, David nos acaba de enseñar que en el corazón del hombre hay esta falta de temor, esta violencia, esta maldad, esta iniquidad. Gente mala, gente impía. Pero también me habla de su misericordia. Y lo que Dios quiere es que nosotros dejemos nuestra antigua manera de vivir. Por eso en este versículo Dios dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. O sea, me habla de que debes dejar de pensar en esa maldad, pensar en eso malo que ahorita David nos decía, que el hombre malo está en su cama pensando continuamente mal. Y dice Dios: debes dejar ese camino, esa manera de vivir, esa manera de actuar y de andar. Y luego le dice: y vuélvase. Y eso es arrepentimiento. El arrepentirse es cambiar tu estilo de vida. Es entender que vas hacia, como el mundo, hacia un lugar, y de repente dices: estoy mal, no estoy bien, y me arrepiento y cambio de dirección y me vuelvo al lugar donde yo debo de estar con Dios. Y lo más hermoso de lo que hablábamos de su amor inagotable, dice que cuando alguien se arrepiente y vuelve a Dios, dice que Él tendrá misericordia de nosotros. Y una vez más, y tiene esa disposición y esa capacidad y ese poder y ese amor para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos un Dios grande y un Dios misericordioso. Sí, quizás como para poder enlazar estos dos capítulos, pudiera yo terminar de esta manera. ¿Te han lastimado? ¿Te han dañado? ¿Te han herido? ¿Han hablado mal de ti? ¿Te han ofendido? ¿Te han dañado a lo mejor sin causa? Y tú tienes dos maneras de actuar. Puedes hacer lo malo y sin temor de Dios, o puedes hacer lo bueno y descansar en su gracia y en su misericordia. Tú decides cómo quieres vivir. El temor a Dios te va a apartar de pensar mal, de actuar mal y de reaccionar mal. Si tienes el temor de Dios, tú debes de actuar diferente a pesar de lo que te estén haciendo. Porque si no hay temor de ti, caerás en las garras del enemigo. Porque dijimos en un principio, porque nuestra lucha no es contra ni carne ni sangre, sino es una lucha espiritual. Y puede ser que esa persona esté teniendo una lucha, por eso actúa así contigo, o es que tú estés teniendo esa lucha, por eso están actuando así contigo. Pero nada más hay de dos: o hay temor de Dios y te alegras y te gozas en Él y le alabas, o no hay temor de Dios y te levantas tú a hacer tu propia voluntad. Yo prefiero que Dios sea el que mi vengador, el que salga por mí y el que pueda cambiar las cosas en un instante. Yo prefiero eso, porque así no voy a caer en una consecuencia. Es como cuando de repente, yo no sé si a ustedes les pasaba, ¿verdad? Pero aquí estábamos mi hermano y yo,
que de repente estábamos más chavitos, nos peleábamos. ¿Sí? Siempre me pegaba él a mí porque abusaba del grande. Él es el chico, yo soy el grande y siempre me abusaba. Pero mi mamá, cuando mi mamá o mi papá nos llamaba, ¿qué pasó? Es que me pegó él. Cuando le decía, me pegó él, pues ellos podían decir, pues te tengo que pegar. ¿Y qué hiciste? Pues yo también le pegué. Y entonces decía, ah, no, ahora son los dos. Entonces los dos la habíamos regado, ¿no es cierto? Entonces mi mamá decía, bueno, le voy a dar a los dos, uno por grande y uno por chiquito. Entonces, muchas veces actuamos así con Dios. Mira Dios lo que me hizo. Lo estoy viendo. Y lo Dios. ¿Y tú qué le hiciste? Bueno, yo no quería a Dios, pero pues también fallé. Y así como que Dios dijo, bueno, pues vénganse los dos, ¿verdad? O sea, yo tengo que aprender a no actuar mal. Y otra vez, y no desearle mal a aquel que se está levantando contra mí. Sin causa, sin motivo. Es mejor decir, Dios, ten misericordia. No le tomes en cuenta ese pecado. Ámalo, cámbialo, ayúdale, bendícelo. Y cuando actuemos de esa manera, nos estaremos pareciendo más a Dios. Porque seremos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto.